Sí, encantadísimo de poderles ofrecer a todos ustedes este tema sobre el Jubileo 2025 que el Papa Francisco nos ha invitado a vivir con intensidad. Ya desde el año pasado nos entregó esta bula, Spes non confundit, la esperanza no defrauda, y también bajo el lema Peregrinos en la esperanza, peregrinos de la esperanza, en donde esta virtud, la esperanza, viene a ser el motor también para este gran jubileo. Y para este tema, pues he tratado de separar en tres partes el contenido. La primera parte, un contexto histórico. La segunda parte, el tema de las indulgencias, qué son, cómo ganarlas. Y la tercera parte es sobre precisamente la bula del Papa, Spes non confundit, la esperanza no defrauda. Vamos a empezar entonces con lo que es el contexto. Tenemos que irnos a la Sagrada Escritura para encontrar el por qué se realizan estos jubileos cada 25 años y bueno, pues entender por qué se hacían estos jubileos antes cada 50 años con la intención inicial, lo veremos más adelante, cada 100 años. Bien, pues ubiquemos primeramente el significado del 7 en la Biblia. El 7 era un número muy importante que significaba una obra terminada o también una obra perfecta. Tenemos en la Sagrada Escritura los 7 días de la creación, tenemos los 7 días de la semana y así vamos a encontrarnos en diferentes pasajes este número tan significativo. Para la fiesta de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, donde encontramos el motivo, la razón, el sentido en la multiplicación del 7. 7 por 7, 49 más 1, 50. O sea, son los 49 años más el año jubilar en ese sentido. Después del término de esta multiplicación de 7 por 7, viene el año jubilar, que será el año 50. Recordemos que dentro de los números tenemos así, ¿por qué 6 es una obra imperfecta? ¿Por qué se habla de este número como en un contexto negativo? Porque es el 7 menos 1. En cambio, el 8 nos habla de trascendencia. Recordemos que en los evangelios aparece que Jesús se resucitó en domingo y se apareció 8 días después. Ese 8 que aparece una y otra vez significa la trascendencia, porque es el 7 más 1. Pentecostés será 49 semanas, 49 semanas más una, y por eso 49 días más uno, como también pues tenemos el año jubilar para el pueblo de Israel. La palabra jubileo, literalmente en hebreo, significa el sonido de una trompeta. Esto aparece en el libro de Levítico número 25, versículo 9, como el año sabático después de estos 7 ciclos de 7 años. Después de los 49 años, el quincuagésimo, se debía restablecer todas las cosas. ¿Qué es lo que se buscaba? Se buscaba que se liberaran a los presos, se buscaba que se dejara descansar la tierra, que se perdonaran las deudas, incluso, cosa que realmente no sucedió, pero este era el sentido, cuando se escribe el libro del Levítico, pues este era el sentido de celebrar estos jubileos como un perdón universal, un perdón general de todo lo que se pudiera entender como deuda. También en el profeta Isaías, ahí en el capítulo 61, encontramos este texto. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para evangelizar a los pobres, a proclamar, proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista,
a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. También nuestro Señor Jesucristo, cuando va a Nazaret, proclama este pasaje. Él afirma de sí mismo: hoy se ha cumplido este pasaje que ustedes acaban de escuchar. Vemos cómo se habla del año de gracia del Señor, como aparece en el Evangelio de San Lucas. En este ciclo litúrgico lo vamos a escuchar, como después del bautismo del Señor, más adelante Jesús regresará a Nazaret y proclamará este pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a evangelizar a los pobres. Fíjense cómo esta unción tiene un para qué. Algo va a hacer ese ungido, algo importante va a realizar. ¿Y qué es eso que va a realizar? Algo bueno para los demás. Sobre todo este aspecto de liberación, ese aspecto también de acción poderosa en favor del más necesitado. Por eso, el año jubilar tenía ese sentido de restituir todo, de volver al sentido original de todas las cosas. El contexto del jubileo siempre era un contexto de alegría, el año de gracia, el año santo. De ahí, jubileo, pues la palabra júbilo, o también cuando las personas ya cumplen cierta edad, dicen: me voy a jubilar, es un momento de gozo, se dejará ya de trabajar, ya se irá uno a descansar, a hacer otras cosas, cosas más recreativas, pero es ese contexto también de alegría, gozo, pues algo también está siendo liberado. Me he liberado del trabajo, me he liberado de un horario, me he liberado para poder hacer lo que a mí me gusta, algún hobby, descansar, hacer cosas que antes no podía hacer. Es ese contexto de alegría. Pues ya entrando en la vida de la iglesia, el Papa Bonifacio VIII, en el año de 1300, convoca a un año jubilar. El incentivo era el inicio de un nuevo siglo, un nuevo siglo, y junto con ello visitar las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Recordemos que para 1300 ya surgieron órdenes religiosas sumamente importantes en Europa. Tenemos principalmente a los franciscanos, San Francisco de Asís, que aparece en el siglo XIII, como también Santo Domingo de Guzmán, que son contemporáneos. Otros grandes santos también del siglo XIII. Tenemos a San Alberto Magno, a San Buenaventura, a Santo Tomás de Aquino y otros más. Para el año 1300, dentro de lo que es la iglesia cristiana en Europa, se están gestando estos movimientos que están logrando una verdadera y profunda transformación en la iglesia. Hay un contexto como de alegría, de gozo, pues hay un renacer por parte de la iglesia. Y pues la continua afluencia de los peregrinos, ¿qué es lo que hizo? Que el Papa decidiera que cada 100 años se celebrara un año jubilar. Fue una respuesta tan extraordinaria que pues el Papa decidió esto. Sin embargo, pues para el año 1343 ya había una situación complicada en Europa. El Papa no estaba en Roma. Desde el año 1309, el Papa se había tenido que ir a Aviñón y ahí estuvo, pues, hasta cierto punto como sometido, detenido por el rey de Francia. Estuvo casi 70 años prácticamente ahí en Aviñón, Francia, y pues una comitiva de la ciudad de Roma, pues fueron a ver al Papa a Aviñón para que adelantara lo que es el año jubilar. En lugar de cada 100 años, como había dicho el Papa Bonifacio VIII, que fuera cada 50 años, recordando aquel pasaje del libro de Levítico. Hay que tener el contexto de
1346 aparece en Europa la peste bubónica. Y ustedes recordarán que esta grave peste, grave enfermedad, minó la población de Europa, de modo que un tercio de la población desapareció. Un tercio. Hay otros autores que hablan de la mitad de Europa murió. Pueblos enteros quedaron vacíos. Quizá para nosotros esto resulte ya en nuestros tiempos como inadmisible. No puede ser que muera tanta gente, pero fue algo tan catastrófico que la misma gente pensaba que ya era el fin del mundo. Si ustedes vieran las imágenes, los dibujos de lo que sucedía en aquel entonces, muchos de esos dibujos eran como calaveras, calaveras por todas partes, para dar a entender que la muerte se encontraba en todos lados. Si bien esta comitiva fue un poco antes, no era por lo de la peste bubónica, era porque al no estar tanto tiempo el Papa en Roma, ¿qué sucedió? Pues que Roma empezó a degradarse. La pobreza estaba ya en toda la ciudad. La presencia del Papa en Roma, ¿qué es lo que hacía? Que una gran cantidad de peregrinos fueran, pues querían estar cerca del Papa, querían ver al Papa, y por eso, con mucha presencia de peregrinos, Roma pues siempre tenía un flujo de dinero constante, era una ciudad que podía mantenerse. Ya por más de 35 años de ausencia del Papa, Roma entró en una decadencia. Incluso cuando llegó a regresar el Papa a Roma, se encontró con una ciudad tremendamente pobre, los templos descuidados. Lo primero que hizo el Papa al regresar a Roma fue la reconstrucción, para empezar, de la Basílica de San Pedro, que no es la que vemos ahorita, era otra, a reconstruir esa basílica y otros templos más que ya estaban prácticamente caídos. Recordando entonces esto que sucedió del libro de Levítico, lo que anuncia este capítulo, pues se pide que este año jubilar sea a los 50 años. Y esto se logró. Además, el Papa, junto con lo de las basílicas de San Pedro y San Pablo, para visitar los restos de estos dos grandes apóstoles, el Papa añade la Basílica de San Juan de Letrán como un lugar para visitar. Recordemos que el Papa no está en Roma, pero la Basílica de San Juan de Letrán sigue siendo la catedral del Papa. Aunque el Papa se encuentre en Aviñón, Francia, como quiera, sigue siendo la catedral del Papa, la Basílica de San Juan de Letrán. Ya para el año de 1475, el jubileo comienza a llamarse como Año Santo. Así lo entendemos todavía en nuestros tiempos, año jubilar o año santo. Hay que recordar el contexto de lo que está sucediendo en Europa. Los otomanos han invadido Constantinopla en el año de 1453. O sea, 20 años antes prácticamente, los otomanos han conquistado Constantinopla, que era la capital del gran imperio bizantino. Es un imperio milenario, un imperio que duró 1000 años. Constantinopla era imbatible. Sin embargo, Mehmed II ataca con toda la fuerza posible a Constantinopla y la vence. Y así el imperio bizantino y gran parte de lo que conocemos como el imperio romano de Oriente pasa a ser musulmán. Y vemos el mapa de aquel entonces y todo lo que era cristiano en aquel entonces del mundo greco-romano, sí, greco-romano, pues pasa a ser musulmán. Y bueno, pues hasta la fecha, Turquía todavía sigue siendo de los turcos, del musulmán. Así es que en el año de 1475, los jubileos comienzan a ser cada 25 años.
¿Por qué? Porque si bien ya se había reducido el tiempo de 100 a 50, de 50 a 33, había personas que no alcanzaban a vivir un año jubilar, porque quizá eran muy chicos cuando sucede el año jubilar, crecen, son jóvenes, adultos, y cuando ya viene el siguiente año jubilar, ya no lo van a alcanzar. Y por eso el Papa lo reduce a 25 años, para que la gran mayoría de los fieles en la iglesia puedan tener la experiencia de un año jubilar, un año santo. De hecho, este, nuestro señor arzobispo, en la carta que acaba de enviarnos, nos dice que él ha vivido 3 años jubilares: el del 75, cuando era seminarista; el 2000, ya como obispo; y el año jubilar, este que viene, en el que nos encontramos más bien. Así es que, bueno, pues quizá algunos recordarán el año jubilar de 1975, otros del 2000 y ahora del año jubilar 2025. Así es que a partir de 1475 comienza a llamarse Año Santo. En el año de 1500 empieza esta tradición de abrirse la Puerta Santa. Se abre la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Alejandro VI, este papa tan controvertido, el 24 de diciembre de 1499 inaugura este jubileo abriendo la Puerta Santa para dar a entender, pues, la puerta del reino de los cielos, como también Jesús, que nos dice: yo soy la puerta, en el Evangelio de San Juan, como también la puerta ancha, la puerta angosta, la puerta que nos abre a un mundo de la gracia, donde vamos dejando todo ese pecado, todo ese pasado, para empezar algo nuevo. La novedad en esto es que no se abre solamente la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, sino también en las 4 basílicas mayores. Estas basílicas que también nos hablan del año jubilar, las basílicas mayores que están en Roma, que son la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de San Pablo Extramuros y de Santa María la Mayor. Así es que el paso a través de esta puerta se convirtió en uno de los actos más significativos para inaugurar, perdón, el Año Santo. Bien, la segunda parte vamos a hablar acerca de las indulgencias. Las indulgencias, que viene a ser un tema muy relevante en torno a lo que es el año jubilar, lo que es la reminiscencia de todas las penas, todo aquello que nos libra del purgatorio. Bien, pues para hablar primero de las indulgencias tenemos que hablar del pecado. Cuando una persona comete un pecado, es reo de 2 cosas: es reo de la culpa y es reo también de la pena. Cuando uno peca, ha hecho algo, que es la culpa, y merece una pena por eso que se hizo. ¿Cómo se perdona tanto una cosa como la otra? Dios nos ha hablado acerca del perdón que nos ofrece. Jesús nos habla acerca del perdón de los pecados y ha dado la autoridad en el ministerio sacerdotal, pues el poder perdonar los pecados. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Así es que a través del sacramento de la confesión es posible perdonar la culpa y parte de la pena. Si nuestro arrepentimiento, si nuestra contrición fuera perfecta, la remisión de las penas sería total. Pero como ordinariamente nuestra contrición no es perfecta, independientemente de si hay lágrimas o no hay lágrimas, ordinariamente como nuestra contrición no es perfecta, nos van quedando algunas penas guardadas en nuestro interior, en nuestra alma. Esas penas
pueden ser borradas también. ¿De qué forma puede ser borrada una pena? A través de las obras de misericordia, el bien que podemos hacer a los demás, porque estuve hambriento y me diste de comer, porque estuve sediento y me diste de beber, tanto las obras de misericordia corporales como también las obras de misericordia espirituales. La oración también va borrando las penas, como también la lectura de la palabra de Dios. Una lectura asidua de la palabra de Dios también va a borrar las penas. Así es que el pecado nos da estas dos cosas, culpa y pena. La confesión nos borra la culpa y parte de la pena. Pero ¿cómo podemos perdonar? ¿Cómo pueden ser perdonadas las penas? A través de estos tres elementos, y hay otro más que se llama indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Nuestro Señor, a través de su encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección, ha realizado una cantidad de méritos increíblemente grande. Imagínense ustedes que es como una especie de cofre. En este cofre están contenidos todos los tesoros por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. A este cofre le incluimos los méritos realizados por la Santísima Virgen María y junto con ello los méritos de Jesús y de María, los méritos de todos los santos. Los méritos de los santos, los méritos de la Virgen y los méritos de Cristo vienen a ser un tesoro ¿para quién? Vienen a ser un tesoro para la iglesia. Así es que esos méritos de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen y los santos van a aplicarse a las personas que estamos en la tierra o las personas que están en el purgatorio. En el purgatorio es donde se pagan las penas que no alcanzamos a pagar aquí en la tierra. Voy a ejemplificarlo de esta manera. Imaginémonos que yo tengo aquí una tarjeta de crédito y aquí tengo una tarjeta de débito. Cuando una persona hace una buena obra, se pone eso en la tarjeta de crédito. Y cuando hago más cosas buenas, se ponen en esta tarjeta de crédito. Pero cuando hago una obra mala, entonces empieza a llenarse esta tarjeta de débito, perdón, de crédito, esta tarjeta de crédito. Hago más cosas malas y esto se llena en la tarjeta de crédito. ¿Cómo puedo pagar esto que está aquí? Bueno, a través de las obras de misericordia, de oración y lectura de la palabra de Dios, se va pagando esta tarjeta de crédito. Y aquí esta tarjeta de débito, pues tiene todavía, pues todo el dinero o todas las cosas buenas que he hecho. Ahora bien, como tengo aquí mucha cosa que debo, ¿cómo puedo pagar todo, como decimos coloquialmente, de golpe y porrazo? A través de la indulgencia plenaria. A través de la indulgencia plenaria, esto es borrado completamente. Pero si vuelvo a hacer alguna acción negativa, pecaminosa, las penas empiezan a acumularse aquí y realizo más penas y entonces con la indulgencia plenaria vuelve a borrarse. Los santos son aquellos que murieron con una tarjeta de crédito totalmente en ceros y una tarjeta de débito, o sea, con dinero aquí, pues con una buena cantidad. Eso a ellos en el cielo no les sirve. ¿A quién les sirve? A nosotros que estamos en la tierra y a los que están en el purgatorio. Así es que los que mueren sin esto, que es una tarjeta de débito, y mueren con esto,
con una tarjeta de crédito, con una deuda pequeña, mediana o grande, y mueren así, entonces ya no pueden hacer nada para entrar al cielo y no pueden hacer nada para entrar al purgatorio, perdón, para entrar al infierno. Así es que solamente pueden estar en el purgatorio. ¿Cómo pueden ser sacadas estas almas del purgatorio? Porque tienen esta deuda. Solamente hay una cosa, a través de la indulgencia plenaria. Nuestras oraciones y la indulgencia plenaria ayudarán a las almas a salir del purgatorio. Cuando pedimos en una misa por las ánimas del purgatorio, cuando en nuestras oraciones, en el rosario, en la visita al Santísimo, hacemos una oración por las ánimas del purgatorio, estamos ayudando a que salgan. Pero para que esto sea totalmente perdonado en un alma que está en el purgatorio, está la indulgencia plenaria. Es una manera para ayudarle al alma del purgatorio a que salga lo más pronto de ahí. Bien, la iglesia nos pone unas condiciones para ganar la indulgencia plenaria. Ordinariamente, lo que nos pide la iglesia para ganar una indulgencia plenaria es rezar el credo, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pedir por las intenciones del Papa, tener una aversión al pecado. ¿Qué significa esto? Un deseo firme y contundente de no pecar y realizar una obra. La iglesia nos va a decir, si rezas el rosario particular, vas a ganar una indulgencia parcial. Si rezas el rosario de una manera comunitaria, con estas condiciones, ganas una indulgencia plenaria. Hay un documento que se llama sobre las indulgencias, en donde se nos señalan qué obras puedes realizar para ganar la indulgencia. Ordinariamente, solo se puede ganar una indulgencia al día, solamente una, ya sea por ti o por una persona difunta. No puedes ganar una indulgencia por una persona viva. Esa persona tiene que ganar por sí misma la indulgencia. Si mi mamá está enferma, yo no puedo ganar indulgencia por ella. Si un tío o un amigo o un parroquiano está pasando por alguna dificultad, yo no puedo ganar una indulgencia por esa persona. Esa persona tiene que ganarla por sí misma. Solamente puedo ganar una indulgencia por mí o por un difunto. Sin embargo, el Papa y también la penitenciaría apostólica en la Santa Sede dictaminó que para este año jubilar se pueden ganar 2 indulgencias al día. Solamente lo que se necesita es que la segunda sea destinada para un difunto, se asista a misa y se comulgue. O sea, no solamente es comulgar una segunda vez, sino asistir a la misa y comulgar. Así es que si quiero ganar una indulgencia para mí y para un difunto en el mismo día, pues habrá que ir a 2 misas, una en la mañana, otra en la tarde o tarde-noche, comulgar en una para ganar una y comulgar en otra para ganar la otra, siempre y cuando la segunda no la vuelva a ofrecer por mí, sino la ofrezca por un difunto. O también, si en la mañana ofrecí por un difunto en concreto y en la segunda asistí a otra misa y la ofrecí por otro difunto, es posible ganar una segunda indulgencia. A modo de sufragio significa a modo de regalo. La pregunta es, ¿quién puede ganar una indulgencia plenaria? Todos los fieles bautizados que no estén excomulgados,
Una persona que está excomulgada de la iglesia no puede ganar la indulgencia plenaria. Una persona bautizada, por ejemplo, un niño en uso de razón, un niño en uso de razón, bautizado, puede ganar la indulgencia plenaria. Ese es el primer caso. El segundo requisito es que se tenga la intención de ganarla. Porque tú podrás decir, no, pues si eso yo lo hago todos los días, ¿a poco ya tengo todas esas indulgencias plenarias? No. Si no tenías la intención de ganar la indulgencia, no ganas la indulgencia. Para ganar la indulgencia, necesitas ser una persona bautizada, que no tengas excomunión y que tengan la intención de ganar la indulgencia. Ahora bien, ¿cómo ganar una indulgencia para que verdaderamente se logre? Lo primero es que tengas las debidas disposiciones, o sea, que estés en la condición adecuada para, primero, un verdadero arrepentimiento. No es nada más irme a confesar, sino que yo tenga toda la intención de pedirle perdón al Señor. Estoy verdaderamente afligido por esto que hice. Tengo la firme determinación de no volver a pecar. No es que, pues es que soy débil, pues es que soy humano, pues es que todo mundo lo hace, pues es que es que para mí es bien difícil vencer este pecado. Si no tienes un verdadero arrepentimiento, no hay indulgencia. No solamente, repito, se trata de confesarse, porque a veces las confesiones son hasta cierto punto ocasionales para obtener el perdón de los pecados, comulgar, pero sin verdaderamente poner las condiciones para vencer ese pecado. Exclusión de todo afecto de pecado, incluso los veniales. Pues es que me gusta mucho criticar. Pues es que me gusta mucho. Tiene que haber un verdadero rechazo al pecado, que no me guste coquetear con ese mal que hago. Y también movidos por el espíritu de caridad, que el amor siempre sea el motor para buscar el perdón y también en este caso la indulgencia. Segundo, que se cumplan las acostumbradas condiciones. La primera es la confesión sacramental, o sea, que vayas a recibir el sacramento de la confesión. Cuando quieras tú ganar una indulgencia plenaria, busca estar recién confesado. Vamos a poner, por ejemplo, que te confesaste hoy lunes. Bueno, pues para que ganes la indulgencia el martes, el miércoles, el jueves, todos estos días en donde estás esforzándote por mantener tu estado de gracia. Segundo, que asistas a la misa, que vayas a misa y que comulgues. Y tercero, la oración por las intenciones del Papa. Las intenciones del Papa y sobre todo las intenciones del Papa en este jubileo. Si no las sabes, solamente que tengas en claro que estás ofreciendo esta comunión, estas intenciones por el Papa en turno, que es el Papa Francisco. Y tercero, que se realice la obra prescrita. En este caso, una peregrinación. El Papa Francisco insiste en que haya peregrinaciones. Nuestro señor arzobispo, don Rogelio Cabrera, insiste en que haya peregrinaciones y que recuperemos el valor de la peregrinación, caminando en silencio, ya sea en lo particular, o sea, personalmente, o también en grupo, como hacer algunas oraciones durante la peregrinación y entonar algunos cantos. Momentos de silencio para recordar que somos peregrinos, que vamos a la casa del Padre, que hay la necesidad de una purificación. No olvidemos
que el pueblo de Israel peregrinó desde Egipto hasta la tierra prometida, y esto fue un tiempo de purificación. Israel se fue purificando de sus creencias, de lo que vio en Egipto, de lo que experimentó en Egipto, de esas costumbres, de esos dioses. Se fue purificando de todo eso para ser un pueblo dispuesto a hacer la voluntad de Dios una vez que entrara a la tierra prometida. Que nosotros también veamos esta peregrinación como una forma de purificarnos, de reflexión, junto con ello acompañado de oraciones ya previamente organizadas y algunos cantos que se puedan entonar. También realizar una piadosa visita a un lugar sagrado. No solamente hay lugares donde se ha abierto la Puerta Santa, sino también hay lugares de peregrinación, ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Realizar también alguna obra de misericordia y también penitencia. El Papa Francisco nos habla acerca de estas dos cosas que son sumamente importantes, la misericordia y la penitencia. No olvidemos que hay años ordinarios jubilares, como por ejemplo cada 25 años, como también hay años jubilares extraordinarios. En el 2015-2016 tuvimos el año jubilar de la misericordia. Fue un año jubilar extraordinario. En el 2033 tendremos un año jubilar extraordinario, los 2000 años de la redención de nuestro Señor Jesucristo, Él que nos redimió de nuestros pecados para darnos la salvación. Bien, ¿dónde se puede ganar la indulgencia plenaria? Primeramente, en Roma. Visitar al menos estas 4 basílicas que ya comentamos: Basílica de San Pedro, Basílica de San Pablo Extramuros, Basílica de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. También está destinado a lugares específicos como Tierra Santa, las 3 basílicas, la del Santo Sepulcro en Jerusalén, la Natividad en Belén y la Anunciación en Nazaret. Además, el Papa nos ofrece que sean puertas santas las catedrales. Aquí en Monterrey, pues tuvimos la apertura de la Puerta Santa el 29 de diciembre, la puerta de la catedral. Y también los obispos velarán para que haya otros lugares donde la gente pueda ir a peregrinar, principalmente las catedrales de cada diócesis, pero también se pueden designar otros lugares para peregrinación y visita para realizar alguna obra piadosa. Por ejemplo, el Papa ha designado las 2 basílicas papales menores de Asís, la de San Francisco y la de Santa María de los Ángeles, las basílicas pontificias de la Virgen de Loreto, de la Virgen de Pompeya y de San Antonio de Padua. También se designa cualquier basílica menor. Aquí en Monterrey tenemos 3 basílicas. Además de la catedral, tenemos la Basílica de la Purísima, que ustedes están viendo aquí arriba, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la Colonia Independencia, y la Basílica del Roble, que es nuestra patrona, como también los santuarios designados. Aquí en Monterrey, en la arquidiócesis, tenemos el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que ustedes ven aquí abajo. Tenemos el santuario de la Virgen de Fátima, como también tenemos el santuario del Sagrado Corazón, que es un santuario sacerdotal en el centro de la ciudad, a un costado del Palacio de Gobierno. Y así cada obispo va a designar qué santuario será lugar de peregrinación. Obviamente que se pide para estos lugares de peregrinación que se preparen bien para recibir a los fieles. Las catedrales, como también los santuarios, como obviamente los lugares por excelencia, para que se lean las misas cada vez que se pueda, la misa por el jubileo, como también la misa votiva de la reconciliación, el perdón de los pecados, para pedir la caridad y fomentar la concordia.
Estos son misas que están dentro del misal romano, que los sacerdotes, los párrocos de esos lugares elijan frecuentemente estas misas votivas y por el jubileo para que también nuestros fieles tengan la oportunidad de reflexionar sobre la caridad, la concordia, el perdón y sobre el mismo jubileo. También cuando se asiste a una misa de iniciación cristiana. Si tú vas a una misa de primera comunión, si vas a una primera comunión, ganas la indulgencia plenaria. Una misa donde haya un bautizo o donde haya confirmaciones, ganas indulgencia plenaria. Como también una misa de unción de los enfermos, ganas indulgencia plenaria. Si en estos lugares sagrados hay una celebración de la palabra de Dios o lectura de la liturgia de las horas, oración de la liturgia de las horas, se gana la indulgencia plenaria. Si en estos lugares se reza el Vía Crucis o el Rosario, se gana la indulgencia plenaria. Si hay celebraciones penitenciales que incluso culminan con la confesión, se gana también la indulgencia plenaria. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia con estos jubileos? Bajarnos la canasta. O sea, que sea más fácil para nosotros ganar la indulgencia plenaria. Lo que ordinariamente se gana con dificultad, ahora se gane de una forma más sencilla. Incluso también si tú vas a una iglesia y duras aproximadamente una media hora delante de Jesús sacramentado y haces una meditación de lo que tú quieras sobre el evangelio del día, haces una meditación sobre un texto, algún libro de los que hemos estado leyendo, de los que hemos estado reflexionando, pues puedes ganar la indulgencia plenaria. Hay que sumarle a esa media hora delante de Jesús sacramentado el Padre Nuestro, la profesión de fe, o sea, el credo, como también una invocación a la Santísima Virgen María. Yo, para que sea más fácil, es credo, Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre, junto con la intención del jubileo o las intenciones del Papa. Si tú lo haces así, ganas la indulgencia plenaria. Otras formas de ganar la indulgencia es a través de los ejercicios espirituales. Por ejemplo, en Cuaresma, pues se gana la indulgencia plenaria. Realizando las obras de misericordia, si tú das un pan al hambriento, si tú das un poco de agua a un migrante, a alguna persona, con eso ganas la indulgencia plenaria. O sea, hay muchísimas formas para hacerlo en este año jubilar. Si tú realizas una obra de misericordia, cualquiera que sea, si tú eres maestro, maestra, estás dando clase, estás enseñando al que no sabe y tienes el deseo, la intención de ganar la indulgencia plenaria, pues la ganas, haciendo una misión popular, como también si en las parroquias o entre los grupos apostólicos se reflexiona sobre el catecismo de la Iglesia o el Concilio Vaticano II. Vamos a suponer que tú estás en un grupo apostólico, ahí en tu parroquia, y dices: vamos a tener en esta próxima junta una reflexión sobre tal punto y tal punto del catecismo de la Iglesia. O vamos a reflexionar sobre tal documento del Concilio Vaticano II. Con eso se gana la indulgencia plenaria. Ahora bien, si se hace una invitación para realizar obras penitenciales, si haces un ayuno, si haces alguna práctica de mortificación, si se revalora el viernes, haces una reflexión sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ganas indulgencia plenaria. Si, por ejemplo, tú dices: hoy tengo la intención de no usar el celular, ganas indulgencia plenaria. Si hoy no usas el celular ni ves la televisión, si no usas el Facebook, el Instagram, el WhatsApp
eh, el teléfono en sí, o sea, una llamada obviamente que sí se puede, una llamada sí, por trabajo, eso sí, pero le voy a llamar a una amiga para echarme el chal, eso no se vale, sino la llamada tiene que ser una llamada por cuestiones de trabajo, una llamada de urgencia. Por eso el Papa habla acerca de los medios de comunicación, distracciones inútiles. Echarte el chal es una distracción inútil. Bueno, consumos superfluos. Si tú evitas eso, ganas indulgencia plenaria. Si ayudas a obras sociales, trabajos sociales, provida, niños abandonados, jóvenes con dificultad, ancianos migrantes, haces una especie de voluntariado, pues ganas la indulgencia. Hay gente que se suma para dar de comer a los indigentes. Con eso se gana la indulgencia plenaria. Repito, tú podrás decir, es que eso yo ya lo hacía, sí, pero no tenías la intención de ganar la indulgencia plenaria. Además, ahora el Papa, a través de la penitenciaría apostólica, lo que nos está diciendo es que con eso se gana la indulgencia plenaria. Voy a poner un ejemplo muy sencillo sobre esto último. Ahí en la parroquia van los drogadictos anónimos y nos van a ofrecer la rosca de Reyes, nos van a ofrecer algún artículo, no sé, hojarascas o panecillos. Si tú le compras la rosca de Reyes, si tú le compras las hojarascas, o sea, como son jóvenes en dificultad, en rehabilitación, comprando ese artículo, o sea, las hojarascas, la rosca, lo que sea, lo que te están ofreciendo, ganas indulgencia plenaria. Padre nuestro, Ave María, Gloria, Credo, la comunión, intenciones por el Papa, esa obra es la que te gana la indulgencia plenaria. Bueno, acabo de decir una cosa importante. Esa obra te gana. No. Lo que gana la indulgencia plenaria no es todo esto. Lo que gana la indulgencia plenaria es el tesoro que está en el cielo de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen María y de los santos. Eso es lo que nos gana la indulgencia plenaria. Yo no la estoy ganando para mí ni para alguien. A través de estas acciones, más las oraciones, la comunión, la confesión, etcétera, a través de todo esto, estoy haciendo que Dios tome una parte de ese tesoro y me la aplique. Estoy haciendo que Dios, nuestro Señor, tome una parte de ese tesoro y se lo aplique a esa alma del purgatorio para que salga de ahí, porque es indulgencia plenaria. Si todas las condiciones no están dadas, entonces esa indulgencia no será plenaria, seguramente será parcial. Y de ahí Dios sabrá cómo aplica esa indulgencia parcial a mi persona o a esa alma del purgatorio a quien yo destiné, o si solamente le dejé al Señor que Él decida a qué alma del purgatorio. Bueno, si no están todas las condiciones, será una indulgencia parcial. Dios sabrá cómo la aplica. Hay personas que no están posibilitadas para ir a una peregrinación. Hay personas que no pueden salir de su casa para ir a una visita al Santísimo o para ayudar de alguna forma. Tanto los religiosos y religiosas, monjitos y monjitas que están en claustro, como también tipo los trapenses, los cartujos, como las adoratrices, o sea, que son religiosos, religiosas de claustro que no pueden salir. ¿Cómo pueden ganar la indulgencia plenaria? Como también los enfermos, hay personas que están imposibilitadas. ¿Cómo poder ganar la indulgencia plenaria? En su capilla, los religiosos, religiosas, con estas condiciones, Credo, Padre Nuestro, Ave María, Gloria, ahí podrán seguir esas indicaciones para ganar la indulgencia plenaria. Por ejemplo, un enfermo, una enferma
que vea una transmisión actual del Papa a través de las redes sociales o la televisión o de su obispo titular. Por ejemplo, aquí el arzobispo de Monterrey transmite todos los domingos la misa. La misa se transmite por televisión. Si un enfermo, una enferma, una persona imposibilitada ve esa misa, puede ganar la indulgencia plenaria ofreciendo sus sufrimientos al Señor, credo, Padre Nuestro, Ave María, Gloria, y también las intenciones del Papa. Así es que fíjense cómo es más sencillo ahora ganar la indulgencia plenaria. Los reclusos también, incluso ellos, en su condición de estar privados de la libertad, también pueden ganar la indulgencia plenaria. No olvidemos que el Papa Francisco abrió una puerta en la cárcel de Roma. Él anunció que además de abrir las puertas santas en las basílicas principales de Roma, también iba a abrir una puerta, y que ya la abrió, una puerta santa en la cárcel de Roma para darnos a entender de que todos estamos llamados a recibir el perdón de Dios y también las gracias que Dios nos quiere conceder. ¿Cuándo se abre la puerta santa? Pues ya se abrieron todas, ya se abrieron el 24 de diciembre la Basílica de San Pedro, el 29 de diciembre San Juan de Letrán y también todas las catedrales en el mundo, en las diferentes diócesis. El 1 de enero Santa María de la Mayor, pues es el día que se celebra Santa María Madre de Dios. Y el domingo 5 de enero la Puerta Santa de la Basílica de San Pablo Extramuros. Estas últimas tres puertas santas se van a cerrar el domingo 28 de diciembre de este año 2025. Solamente se quedará abierta la Basílica de San Pedro, que se cerrará hasta el domingo, el 6 de enero del 2026, en la fiesta de la Epifanía del Señor. Así es que todas se cerrarán, todas las puertas santas se cerrarán el 29, el 29 de diciembre, el 28 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, se cerrarán todas las puertas, solamente quedará abierta la puerta de San Pedro en Roma y se cerrará en la fiesta de la Epifanía del Señor el 6 de enero. Bien, ¿cuáles son? Antes de esto de los signos del jubileo, quiero presentarles cómo se abría la puerta santa antes. Nosotros estamos acostumbrados a ver cómo se abre una puerta santa, este, cómo se abre una puerta santa por parte del Papa, que empuja, como ya vimos algunas imágenes, empuja una puerta muy grande ahí en el Vaticano. Pero ¿cómo se abría la puerta santa antes? Bueno, aquí lo tenemos. Ese es el Papa Pío XII, es el año de 1950. No tiene sonido. Ahí va el Papa Pío XII en 1950. Así es como también estaba antes, la puerta antes de que la abriera el Papa Francisco, estaba esa tapia. Y fíjense cómo hacía una oración y golpeaba. Esa cruz se sigue poniendo en esa tapia, hace la oración y va a volver a golpear una segunda vez, sigue haciendo la oración y va a golpear una tercera vez. Bueno, ya lo hizo en la tercera vez. Y fíjense cómo se abría la puerta antes. Ahí va otra vez. Ahí va otra vez.
Después de hacer la oración, golpea, sigue haciendo la oración, esto en latín, lo miren cómo se abría. Eso es ahí en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, se removía todo, la, lo tapiado, o sea, el concreto, no sé de qué material sea, y ahora sí pasaba el Papa Pío XII en este gran año de 1950. Acuérdense ustedes que este año de 1950, primero, se proclama el dogma de la Santísima Virgen María, la Asunción a los cielos, y este año 1950 se proclama a Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. Y bueno, este año 1950 fue un año jubilar. Bien, volvemos otra vez al tema. Vamos a la tercera parte. Bueno, signos del jubileo, para tenerlo siempre presente, la peregrinación, la puerta santa, la reconciliación, la oración, la liturgia, la profesión de fe y la indulgencia. Cuando hablamos de jubileo, ¿de qué hablamos? Hablamos de que hay que peregrinar, que no sea como que me voy en carro y buscar siempre la indulgencia plenaria en un santuario, la basílica de, la basílica tal, la catedral, o sea, buscar el lugar y solamente hacer la media hora ante el Santísimo o hacer un acto de caridad, como también una obra de misericordia, sino que busquemos la peregrinación y le demos ese sentido recordando que somos peregrinos. La puerta santa, pues no todos los lugares santos son puerta santa. Por ejemplo, la Basílica de Guadalupe aquí en Monterrey, no hay puerta santa ahí. La Basílica del Roble, aunque sea la patrona, no es puerta santa. La puerta santa está en la catedral. Esa es puerta santa. El arzobispo, don Rogelio, nos pide en su carta que vayamos a la catedral. Y si podemos ir también al santuario del Sagrado Corazón, que lo hagamos. La reconciliación, confesarnos lo más frecuentemente posible. La oración para estar siempre en gracia y siempre en gracia, pues estar ofreciendo, ofreciendo y ganar indulgencias, pues lo más que se pueda. Tenemos pues desde este día hasta el 6 de enero, ¿verdad? Cuando se termina el del 2026. La indulgencia, como también la profesión de fe, que esto no se nos olvide. Recuerden ustedes lo que dice San Luis María Griñón de Montfort, que de la consagración a la Virgen María, como a cualquier consagración, el elemento más importante es la renovación de las promesas bautismales, la profesión de fe, lo que nosotros creemos, como también la liturgia. Es una manera de regresar a la Eucaristía, es una manera de regresar a la liturgia de la palabra, a tener la Sagrada Escritura siempre al alcance de la mano, que busquemos más esa lectura asidua de la palabra de Dios, la oración, la celebración, la Eucaristía y recibir al Señor. Así como hemos dicho también en el libro de Consolando el Corazón de Jesús, que nos habla acerca de los jansenistas que evitaban la comunión y cómo el Sagrado Corazón viene a ser una respuesta a esa ausencia de nuestros fieles a la Eucaristía con la comunión de los primeros viernes de mes, pues que vayamos recuperando cada vez más a nuestros fieles que después de la pandemia pues siguen todavía aislados en sus casas o aislados en su mundo, lejos de Dios nuestro Señor. El Papa nos recuerda que en el 2025 se van a cumplir los 1700 años del Concilio de Nicea. Recuerden ustedes que hacia el año 323, Arrio, un obispo, negó la divinidad de nuestro Señor.
Jesucristo es verdadero hombre, pero no es verdadero Dios. Se reúnen en concilio, citado por Constantino, y se proclama la divinidad de nuestro Señor, la consubstancialidad de Jesucristo al Padre. Jesús es de la misma naturaleza, de la misma sustancia, homoousios en griego, de la misma sustancia del Padre. Se condena a Arrio y se hace esta gran proclamación de la fe. Es donde surge la primera y gran parte del credo, de la profesión de fe. Fíjense cómo uno de los elementos importantes del jubileo es la profesión de fe, pues coincide en este 2025 que estamos celebrando 1700 años de este gran concilio. En el 2031 vamos a celebrar 1600 años del concilio de Éfeso. Eso será otra cosa, pero ahorita 1700 años de este concilio. Y otro elemento también muy importante, celebraremos en este año, va a coincidir también providencialmente que las dos iglesias, las dos grandes iglesias, la católica y la ortodoxa, celebraremos la Pascua el mismo día. Ordinariamente esto no sucede. Primero, porque los ortodoxos no siguen el calendario gregoriano, siguen el calendario juliano. Esto de los 10 días que se corrigieron en el año de 1582, del 5 al 15 de octubre de 1582, pues los ortodoxos no siguen el calendario gregoriano, pues no siguen las indicaciones del sumo pontífice, pero por eso la Pascua no siempre coincide. Los ortodoxos y los católicos no siempre celebramos el mismo fin de semana, la pasión, muerte y resurrección, pero este año sí. Y el Papa Francisco tiene gran esperanza de que estos datos, como los 1700 años del Concilio de Nicea, donde ortodoxos y católicos éramos uno solo, solamente éramos católicos, no existían las iglesias ortodoxas, sino todos éramos católicos, pues que esta celebración de los 1700 años del Concilio de Nicea, como también la unión de la Pascua, o sea, la celebraremos en la misma fecha, pues sean signos de esperanza para una reintegración entre estas dos grandes iglesias. Y por último, la tercera parte es en referencia a spes non confundit, la esperanza no defrauda. El Papa Francisco el año pasado nos entregó esta gran bula, este documento en donde nos habla principalmente de la virtud de la esperanza. Este es el mensaje central del Jubileo 2025. Todos esperamos. Solamente que hay dos tipos de esperanza: la esperanza humana, la esperanza cristiana. En la esperanza humana hay incertidumbre. La esperanza cristiana hay certeza. Esa es la gran diferencia. La esperanza humana se fundamenta en el hombre. La esperanza cristiana se fundamenta en Dios. El Señor nos ha dado esta gran virtud de la esperanza y nuestra esperanza está en Él. Por eso las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, tienen como objeto a Dios nuestro Señor. La cuestión es que el Papa nos hace una jugada interesante en este año. Ordinariamente entendemos esperanza como algo que yo voy a recibir, algo que yo espero porque yo voy a tener y no tengo ahorita. El Papa nos dice que nosotros tenemos que ser signo de esperanza para los demás. Por eso esta imagen de los magos de Oriente, no porque ande desfasado de la fiesta de la Epifanía del Señor, sino porque así como esa estrella guió a los magos de Oriente, se ocultó y volvió a aparecer y les marcó un camino, así cada uno de nosotros tenemos que ser esos signos de esperanza para los demás. Por eso, fíjense ustedes cómo la Madre Teresa de Calcuta viene a ser para nosotros un gran signo de esperanza. Recuerden al reportero que fue allá a Calcuta.
donde estando ahí con los enfermos, uno de ellos musulmán, muchos de ellos eran musulmanes, uno de ellos musulmán, le pregunta el reportero a ese enfermo, de seguro que la Madre Teresa les habla mucho de Dios. Y el enfermo dice, no, ella no nos habla de Dios, pero en ella vemos a Dios. Ella es signo de esperanza. Al verla a ella, yo sé que algo bueno me va a pasar. Al verla a ella, yo sé que algo bueno me va a acontecer. Algo bueno viene para mí. Nosotros tenemos que ser signo de esperanza para los demás. Por eso el Papa primeramente nos habla de que el Espíritu Santo es el que nos alienta a tener la esperanza. Es Dios el que nos mueve. Él es el motor. Él es el que nos inspira. Recordemos que no estamos solos. Dios camina con nosotros. Así como entendemos que María Santísima es nuestro mayor signo de esperanza, bueno, Cristo Jesús, como lo escuchamos el día de ayer domingo en la segunda lectura, bueno, pues Jesús, María son los mayores signos de nuestra esperanza. Bueno, Dios que nos ha prometido, Él no nos defrauda. Por eso spes non confundit, no nos defrauda. Tenemos una gran certeza. Ahora que hemos celebrado la Navidad, bueno, pues podemos contemplar la Navidad como el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios siempre cumple con lo que promete. Y así, al contemplar la Navidad y cómo Dios cumple con su promesa, al venir el Hijo de Dios, quiere decir que toda promesa puede ser cumplida. Toda promesa va a ser cumplida por parte de Dios, pues Él nos ha enviado lo más grande y lo más importante. La esperanza y el cumplimiento de esta es el signo del amor que Dios nos tiene. Solamente que la esperanza exige una virtud, que es la paciencia. Sí, primeramente yo espero, yo tengo que ser signo de esperanza, pero yo también yo espero que Dios haga, yo espero que Dios me ayude. Hay una frase que dice por ahí, Dios tarda pero no olvida. Para recibir lo que Dios nos quiere dar, debemos de tener paciencia. El reloj de Dios se mueve distinto a nuestro reloj. No es que Dios haga las cosas cuando yo digo y cuando yo quiero y en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Yo me tengo que adecuar a Él. Sus caminos no son mis caminos, sus pensamientos no son mis pensamientos. Yo tengo que adecuarme al ritmo de Dios, porque siempre sucederán las cosas cuando Él las crea convenientes. Y eso será lo mejor para todos. Por lo tanto, por eso dice el Papa, aprendamos a pedir con frecuencia la gracia de la paciencia, que es hija de la esperanza y al mismo tiempo la sostiene. El Papa nos pide que seamos capaces de ver lo bueno dentro de lo malo. Lo bueno dentro de lo malo. ¿Por qué? Porque seguramente las noticias negativas nos asustan. Las noticias negativas a algunos les aterra, como lo que sucede en Israel. ¿Cuántas personas pues deciden mejor no ir por el miedo, por lo que se dice? Y obviamente en algún sentido pues hay que tener prudencia, no solamente paciencia, sino prudencia. Pero hay que saber encontrar lo bueno dentro de lo malo. Dentro de todas esas noticias negativas, ¿hay alguna noticia que es positiva? ¿Hay alguna noticia que es buena? Y yo tengo que saber encontrarlo. Los signos de los tiempos también son signos positivos. No solamente son signos negativos, también son signos positivos. Y ante todo eso, pues fíjense cómo Jesús, como hoy lo escuchamos, predica, conviértanse, conviértanse y crean en el Evangelio, en la buena noticia. O sea, arrepiéntense del mal y crean en algo bueno que está viniendo. ¿Y qué es eso bueno? Pues es el reinado de Dios,
el Señor ya está entre nosotros. Por eso, eh, es cierto, la guerra está presente en diferentes lugares, pero si ustedes leen algunas noticias, como por ejemplo el día de hoy, pues ya parece que hay una persona dentro de estos presidentes que está dispuesta a negociar. Hay otro que también dice, yo estoy dispuesto a negociar. Ya como, ¿para qué tanta matazón? ¿Para qué tanta violencia? O sea, vemos cómo dentro de lo negativo hay cosas buenas y uno tiene que saberlas encontrar, porque el Papa de feliz memoria, Juan Pablo II, cruzando el umbral de la esperanza, decía que el buen profeta pues, es el que sabe anunciar lo bueno dentro de lo malo. No se trata de tapar el ojo, el sol con un dedo, ni tampoco de vender sueños guajiros, sino ni vender humo, sino bajo realidad, la realidad es saber encontrar todo lo bueno que sí existe. Hay que también tener esperanza en el futuro. Fíjense cómo en esta cuestión de la anticoncepción podemos encontrar también mujeres que buscan la procreación. Sí, no solamente se trata de matar al niño no nacido, sino hay mujeres que no quieren concebir, o sea, no quieren tener hijos, no quieren embarazarse siquiera. No solamente es acabar con la vida del no nato, sino ni siquiera embarazarse. Ante esta realidad también podemos ver otra, como en algunos países proabortistas en otro momento ahora están promoviendo la vida. Se han dado cuenta que la familia es fundamental y una sociedad no puede vivir sin la familia. La familia bien formada y bien conformada. Se han dado cuenta que esta mentalidad no lleva a nada bueno, en cambio, sí está destruyendo nuestra sociedad. Por eso se apuesta por estos lugares, tantas cunas vacías que ya hay en numerosas partes del mundo. Hay que buscar cada vez más la manera de establecer este gran criterio de la vida sobre la muerte. Ustedes recordarán cómo el Papa Francisco pues ha hablado directamente en favor de la vida, en contra del aborto, en donde llama a los médicos que se prestan para esto sicarios, gente contratada para matar. También esperanza a los que no la tienen. Ya comentamos cómo el Papa se presenta en la cárcel. Es más, esto de la cárcel, él ya lo hacía desde antes de ser Papa. Los jueves santo, él lavaba los pies a los presos en Argentina, ahora lo hace allá en Roma. Eh, las personas que están pues encarceladas, que están presas, pues necesitan también tener un signo de esperanza. Recordarán ustedes también al Papa Juan XXIII cuando visita la cárcel y cómo uno de los presos se acerca a él y lo dejan que se acerque para manifestar su sincero arrepentimiento. Hay que ser signo de esperanza para aquellos que creen que ya la sociedad o la iglesia misma los ha rechazado y no tienen un lugar ni en la sociedad ni en la iglesia. Nosotros tenemos que ser signo de esperanza para todos. Esperanza para los enfermos. ¿Qué significa esto? Estar con ellos, estar presente. No se trata solo de pedir por los enfermos, se trata de estar con ellos, ser paciente con los enfermos, con aquellos que con dificultad pueden moverse, con aquellos que ordinariamente nos pueden desesperar. Hay que tener paciencia y hay que ser cariñosos, afectivos con ellos. Recordemos que cuando lo seamos, tenemos la oportunidad de ganar indulgencia, hasta si lo queremos ver por conveniencia y para nosotros, nos beneficia ser caritativos, atentos, visitar a los enfermos, porque es una de las obras de misericordia. Los jóvenes. El Papa que nunca se olvida de los jóvenes, que siempre los tiene presentes. Sí, podemos ver cómo hay jóvenes que caen en las drogas, en el alcohol, en los vicios, pero también hay jóvenes que buscan a Dios. Hay jóvenes que tratan
de darle un sentido a su vida y de encontrar un sentido a su vida. Hay que luchar por ellos. Me llama la atención cómo el padre Jorge, ahí en la parroquia de Corpus Christi, prácticamente es jóvenes, 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 porque son el presente y el futuro de nuestra iglesia. Nosotros, como signo de esperanza, no podemos defraudarles. Hay que acercarles al Señor cada vez más. Los migrantes, en gran parte de nuestras ciudades, van llegando los migrantes, debemos de tener un rostro agradable para ellos, un gesto de caridad, que no se sientan extraños, como si no pertenecieran a este mundo, como si estuvieran en tierra extranjera donde se les rechaza y no se les quiere. Por el contrario, hay que acercarnos a ellos, hay que ser caritativos y hay que buscar una manera de que encuentren oportunidades o no, en nuestra ciudad, si ese es su destino final, o en otra ciudad, si su destino está más adelante. Los ancianos que tanto necesitan atención, atención, atención y más atención, como afecto, cariño, cercanía. Bueno, el Papa, que ya nos ha dicho en otras ocasiones que estamos en la cultura del descarte, uno de los que descartamos ordinariamente, pues son los ancianos, que además, pues hay ancianos enfermos, que tengamos toda la caridad posible, como dice el Antiguo Testamento, aunque chocheen, aunque se encuentren ya en su debilidad, que tengamos esa capacidad para ayudar y ser caritativos. Esperanza para con los pobres, puesto que siempre los va a ver. Como dice Jesús en el Evangelio, pobres siempre los tendrán. El problema es que a veces nos acostumbramos tanto a verlos que se nos olvida que hay que atenderlos y hay que velar por ellos. No hay que resignarnos, hay que saber que la pobreza tiene una solución y la solución se llama caridad, fraternidad y solidaridad. Así como la Santísima Virgen María, que cuando recibe el anuncio del arcángel San Gabriel, después de ese anuncio, se dirige presurosa a la zona montañosa de Galilea para velar por el más desprotegido, en este caso por su prima Santa Isabel. Así como María, que es un gran signo de esperanza, pues en Caná de Galilea estuvo velando por aquellos esposos, como por su hijo al estar al pie de la cruz. Vemos cómo María es una mujer de la esperanza, porque es una mujer que vela también por los demás y en este caso también por cada uno de nosotros. Retomando el inicio de este tema, en donde dice Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para dar la vista a los ciegos, para liberar al cautivo, esa unción que tiene un objetivo, un para. Recordemos que esa esperanza también, yo tengo que ser un signo de esperanza para otro. Y no solamente para que me vea, sino porque hago algo por él, en las obras de misericordia, en el ejercicio de la caridad, en el sentido de la fraternidad, que los demás tengan un motivo para seguir peregrinando y juntos, juntos, caminemos hacia la casa del Padre. Peregrinar es de todos y peregrinar lo tenemos que hacer juntos. Como dice León Filipe, no se trata de llegar primero y solo, sino juntos y a tiempo. Pues que Dios nos ayude en este tiempo jubilar, en este año jubilar, a vivir con intensidad todo lo que la Iglesia hoy nos ofrece y a recibir con espíritu agradecido todo aquello que Dios nos ofrece por medio de este gran tesoro que está en el cielo y es para nosotros y también para las ánimas del purgatorio. Bueno, pues ahí tienen estas preguntas. ¿Qué motivos tienes para celebrar un jubileo? ¿Qué es la esperanza para ti? Y si ello te compromete a algo, ¿qué acciones se pueden realizar en conjunto
para resaltar los lugares del jubileo? O sea, ¿qué podemos hacer en el grupo apostólico para ir a la catedral? ¿Qué podemos hacer como grupo o como parroquia para ir al santuario mariano, que es un lugar sagrado destinado para recibir la indulgencia plenaria? Menciona tres cosas que puede realizar en concreto para este año jubilar y manifiesten tu esperanza en un mundo mejor. ¿Qué signos positivos podemos ver en nuestra sociedad actual y en nuestra iglesia que puedan incentivarnos a mantener viva nuestra esperanza? Bien, pues muchas gracias. Espero que haya quedado pues claro este tema acerca del jubileo. Hay muchas otras cosas que decir. Espero que esto sea suficiente para todos. Pues muchas gracias y ahorita reactivo los micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, chascarrillo, resquemor, chiste, comentario, levante la mano, por favor.